Pues aquí tenemos una de las obras más representativas de la colección del museo, no nada más de la colección en general del museo y de la colección de arte novohispano del museo, sino que es también una de las representaciones más interesantes que tenemos de la Santa. Esta obra es de Cristóbal de Villalpando, del barroco exuberante, y vamos a regresar sobre ella, pero lo primero que quiero es que leamos estos versos de Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en el que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Estoy casi segura de que estos versos ya los habían escuchado o leído en algún lado, porque son quizá los más célebres de Santa Teresa de Jesús. Ella no nada más fue quien hizo la reforma de la Orden Carmelita, sobre la que vamos a hablar en un momento. No es nada más una de las principales representantes de los movimientos ascéticos y místicos del siglo XVI en España. No nada más es una de las 4 doctoras de la Iglesia, mujeres, porque hay 31 hombres y 4 mujeres, ella es una de ellas. No nada más es eso, también fue una gran poeta. Por ahí hay muchos errorcillos en redes sociales y demás que le atribuyen erróneamente a Santa Teresa de Ávila este soneto que empieza con "No me mueve mi Dios para quererte", es el soneto a Cristo en la cruz, pero ese es de Miguel de Guevara, que de hecho fue un religioso nacido en la Nueva España, o sea, es mexicano, y es un siglo posterior. Una de las cosas que tenemos que saber para reconocer, por ejemplo, un poema de Santa Teresa, es que ella escribió versos de arte menor. ¿Qué significa esto? Que el número de sílabas es 9, de 9 o menos, para generar esta versificación. Y si ustedes lo ven así que vuelo de pájaro, vivo sin vivir en mí son 7, y tan alta vida espero son 9, que muero porque no muero son 8, son 7, 9, 8. Esto le da a los poemas de Santa Teresa una cadencia muy similar a la del habla habitual, al habla cotidiana. Prácticamente toda la poesía popular, la música que ustedes escuchan hoy en día, los corridos, etcétera, están escritas en octavas, es decir, en versos de 8 sílabas, porque es la versificación que mejor emula el habla cotidiana. Entonces, esto es representativo del estilo de Santa Teresa, porque es un estilo de versificación muy sencillo, muy cercano a la gente. Y eso la hace una poeta de raigambre popular, y no lo digo popular en un mal sentido, al contrario, muy cercana al pueblo y a la devoción. Y bueno, en estos primeros versos, el poema completo es mucho más largo, pero pues no se los voy a poner aquí completo. Encontramos algunas de sus postulados místicos y también y de su visión mística del mundo, pero también vemos algunas figuras retóricas que pueden ser muy interesantes, como la primera con la que empieza, ¿no? Vivo sin vivir, es una antítesis porque es una contradicción intrínseca, ¿no? Y finalmente, este es un canto a la renuncia de la vida en esta tierra, en pos de la vida mayor,
de la vida con Cristo y la vida en el amor de Cristo y en el paraíso. Ella muere de ganas de morir, ¿saben? Por eso dice, muero porque no muero. O sea, es como decir, muero de ganas de morirme, pero pues, o sea, ¿por qué alguien querría morirse? Bueno, pues porque en la visión de Santa Teresa, el momento de su muerte va a ser el momento en el que finalmente pueda unirse con su Creador, ¿no? Con Cristo. Y en este sentido, también va a estar echando mano de la filosofía en torno al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo y el misticismo son dos corrientes religiosas derivadas del catolicismo que tuvieron auge en la España del siglo XVI. Estas, miren, en toda Europa empezaba a difundirse las teorías del siglo XVI de Erasmo de Rotterdam, el del elogio a la locura. Seguramente han oído hablar de él. Bueno, Erasmo era un filósofo y un teólogo holandés, bueno, de los Países Bajos, y él, los postulados que tenía Rotterdam, Erasmo, eran en gran medida orientados a una vida dedicada a la oración y a un vínculo más directo de todas las personas con Dios. La filosofía de Erasmo de Rotterdam acabó teniendo ya para finales del siglo XVI y durante el siglo XVII mucha influencia primero para los reformistas, curiosamente, ¿no? Porque estamos hablando desde la Iglesia Católica, pero la reforma de Lutero, Calvino, etcétera, va a echar mano un poco de la filosofía de Rotterdam, de Erasmo de Rotterdam, en esta idea de que no era tan necesaria como se había concebido hasta ese momento la intermediación, digamos, de un confesor o de un sacerdote en el intercambio devocional entre la persona devota y Dios, Cristo, la Virgen y sus figuras. Obviamente Lutero lo va a llevar más lejos y va a decir que la gente puede interpretar las Sagradas Escrituras, etc. Ahora, ¿qué pasa en España? En España empieza a haber estos dos movimientos que les explicaba yo, el misticismo y el ascetismo. El ascetismo, lo voy a explicar primero porque es, digamos, el más amplio, consiste en gran medida en la renuncia a las cosas mundanas. Denme un momento, por favor. Deja ahí. Deja. Perdón. Implica la renuncia a la vida mundana, a los placeres, en pos del recogimiento y de la oración. Son los que popularmente conocemos como ermitaños. Se alejan del mundo. Por ejemplo, Fray Luis de León es uno de ellos, que también escribió poesía como de corte ascético, que dice que se va a alejar del mundanal ruido, ¿no? Para hacer oraciones y recogimiento y muchos ayunos y muchos sacrificios en pos de la oración. Ahora, los místicos hacían lo mismo que los ascéticos, es decir, se retiraban del mundo para dedicarse a la oración, hacían ayunos, hacían muchos sacrificios, pero la intención de la mística es que a partir de la oración se pudiera de alguna forma desprender el alma del cuerpo y unirse al alma del Creador, hacerse una con Cristo. Y de esto se trata en buena medida la poesía y la visión de la Iglesia, tanto de
Santa Teresa de Jesús como de San Juan de la Cruz, que fue, digamos, su contraparte masculina. Fue su gran amigo, pero ambos hicieron las reformas del Santo Carmelo en sus órdenes masculina y femenina. Y incluso San Juan de la Cruz va a hablar del matrimonio del alma con Dios. No, esta idea del matrimonio con Dios no es para nada nueva en el siglo XVI. De hecho, por ejemplo, las monjas en su toma de protesta, aquí en la Nueva España se usaba que las coronaran con flores el día de su toma de profesión, por eso tenemos en Latinoamérica una tradición de pintura virreinal que se llaman las monjas coronadas. Bueno, pues las monjas el día de su profesión se presentaban a la profesión de fe con el divino esposo. Las monjas calzadas, es decir, las que pertenecían a órdenes religiosas un poquito más relajadas, generalmente traían una figura de un niño Dios, como los que llevamos al templo en febrero, el día de la Candelaria, ataviado con ropas que ellas mismas les habían provisto, y las monjas de órdenes mendicantes, órdenes pobres, órdenes con una regla más estricta, como las carmelitas descalzas o las capuchinas, etcétera, van a presentarse a su toma de profesión de fe, a su toma de votos, con un crucifijo. Pero en ambos casos, las monjas van a llamar a Cristo su divino esposo. Entonces, por ejemplo, la toma de un hábito de una monja es el matrimonio místico de la monja con Dios, ¿no? Y pues de alguna manera Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz abren esta opción a todo el mundo para que pensar que el verdadero matrimonio místico es el del alma de todos nosotros, los humanos, con Cristo. Hay que pensar en hay que pensar en Santa Teresa como, no nada más como una santa mística, sino también como una gran adoradora de Cristo. Para ella, todos los religiosos suelen ser devotos, desde luego, a Cristo, a Dios Padre, al Espíritu Santo, a la Virgen, etcétera. Pero a veces eligen una advocación mariana, por ejemplo, una advocación de María, ya sea la Virgen del Carmen, la de Montserrat, etcétera, o eligen una de las figuras de la Santísima Trinidad. En este caso, ella siempre se mostró como muy cercana a la figura de Cristo. Y ella siempre va a hablar de Cristo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver quién es Santa Teresa de Ávila y por qué es tan importante. Seguramente también lo han escuchado, también lo han visto. Es más, algunos de ustedes quizá incluso lo tengan en su carterita, etcétera, porque es una de las oraciones también de autoría de Santa Teresa de Jesús, que es más conocida y que está, bueno, en muchísimos altares domésticos y que muchos de nosotros pues llevamos como un mantra. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Fíjense cómo en la visión de Santa Teresa, en esta idea tan mística, ella deposita toda su fe en Dios. No hace falta nada más que esa fe. Todo lo que pasa es contingente y pasa por múltiples razones. Pero el único que no cambia, lo único que no está sujeto a los cambios y a los cambios perecederos de esta vida es Dios. Por eso dice, Dios no se muda. Y su paciencia todo lo alcanza porque pues es infinito.
Esta es una oración que se usa mucho pues para ponerse en manos de Dios. Para ella es justamente esta idea de dejarse siempre entera en manos de su creador, de Dios. Y bueno, esta obra de Juan Tinoco Rodríguez la vemos justamente en una especie de éxtasis místico. Bueno, no una especie, está en un éxtasis místico. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues hay algunas codificaciones de tipo iconográfico. Vemos cómo tiene los ojos, no están exactamente viendo hacia arriba, están como viendo hacia adentro, ¿no? O sea, si lo queremos decir de una forma muy vulgar, tiene ojitos de huevito cocido, ¿no? Como que se fueron para atrás. Justamente esta idea de cuando vemos una obra en donde un personaje religioso tiene la mirada hacia arriba y casi hacia adentro, estamos hablando de una codificación natural de un éxtasis místico. Y en este caso vemos al Espíritu Santo que pues la está inspirando para que ella pueda hacer, ¿qué? Su poesía, sus obras literarias, ¿no? Y hay una filactelia que tiene uno de los versos de Santa Teresa de Ávila. Bueno, Santa Teresa, esta es una obra de Rubens. Rubens tiene varias obras de Santa Teresa. Esta está en un museo en Viena, no es del museo, pero me gusta porque por la expresión que tiene y porque, bueno, la vemos como una monja madura en muchas de las representaciones del barroco. También Rubens es del barroco, ojo, pero bueno, muchas de las representaciones del barroco la vamos a ver como muy joven, incluso en algunos casos hasta sensual, pero en este caso la vemos como una monja madura. Bueno, sus fechas, perdonen. Bueno, Santa Teresa de Ávila nació en 1515, perdón, y murió en 1582, ¿no? Nació en Ávila, como yo les decía, por eso se le conoce como Santa Teresa de Ávila, y murió en Alba de Tormes. Esto es interesante porque estos dos pueblos se van a disputar sus reliquias, es decir, sus despojos mortales. El cuerpo de Santa Teresa se lo han disputado estas dos ciudades españolas desde el momento de su muerte, ¿no? Bueno, ella es hija de Alonso Sánchez de Cepeda, que quizá fue descendiente de judíos conversos, y de Beatriz de Ahumada, perteneciente a una noble familia abulense. Es interesante esta cuestión de que es descendiente de judíos. Pareciera, ay, qué barbaridad, es un cambio de religión. No. Bueno, sí y no. La verdad es que España es y sobre todo la España de los siglos XV y XVI, es un crisol de diferentes religiones y culturas, y eso es lo que enriqueció muchísimo al pueblo español. España está formada de judíos, está formada de musulmanes y está formada de católicos, ¿no? Claro, los reyes católicos se encargaron de unificar la religión católica, por eso se les conoce como los católicos. Y so pena de muerte y de inquisición y demás, apenas unos años antes de que naciera Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, ellos estaban unificando España. Entonces, prácticamente todos los judíos y musulmanes que quisieran permanecer en España se tenían que convertir al cristianismo. De hecho, hay algunas obras, entre ellas el Retablo de las Maravillas, que es una gozada, una cosa padrísima, de Miguel de Cervantes Saavedra, que pues finalmente invita a la reflexión de que prácticamente toda España, toda la sangre de todos los españoles, tiene algo de estas tres culturas, de estas
3 formas de vida que dieron origen a la cultura española tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, ¿qué pasó con Santa Teresa de Ávila? Bueno, Santa Teresa de Ávila le encantaba, curiosamente, bueno, o no tan curiosamente, leer novelas de caballería. Había leído El Amadís de Gaula, que es una de las novelas de caballería más importantes del siglo XV. Desde luego leyó El Quijote, que es, que fue publicado apenas 9 años antes de que ella naciera. Entonces ella era muy joven. Bueno, ella nació y El Quijote todavía tenía poco tiempo, pero lo leyó desde muy joven, tanto que en algún momento la apodaron la monja andariega, así como el caballero andante, la monja andariega, y que era una especie de Quijote con su reforma carmelita. Pues bien, ella a los 14 años pierde a su madre y ese vacío la lleva a leer las cartas espirituales de San Jerónimo. Esto es muy importante, pues, porque sienta las bases de su vocación religiosa. Tuvo una larga enfermedad que la tuvo postrada y que no le permitió las fuerzas para acudir al convento, etcétera, y eso lo apartó un tiempo de su vocación. Pero en 1535 huye de casa. Es una historia como, pues, hasta de aventuras, ¿no? Porque huye de casa para inscribirse bueno, entrar, consagrarse al convento de la Encarnación, y solo un año después vistió el hábito y en 1537 hizo su profesión de fe, ¿no? Ahora pensamos muchas veces en las historias al revés, en mujeres que los padres las quieren meter al convento y entonces huyen de casa. No, en el caso de Santa Teresa al revés. Su papá no quería que fuera monja y ella huye de su casa para hacerse monja. Bueno, en 1560, es decir, cuando ella tenía alrededor de 40 años de edad, experimenta por primera vez la transverberación. Ajá. ¿Qué es la transverberación? Y esto no se los había dicho en la introducción, pero se los voy a decir ahora, porque es muy importante. La transverberación es el milagro por excelencia de Santa Teresa de Jesús. Ajá. Consiste en una especie de estigmatización. No lo podemos llamar estigmatización como tal, porque la estigmatización es lo que pasó, por ejemplo, con San Francisco de Asís, que un serafín, que son los ángeles más elevados en el coro angelical, le infundió los estigmas, y son las marcas de Cristo. O sea, le infundió unas heridas en las manos, en los pies y en el costado. Esos son los estigmas. En el caso de Santa Teresa no fue así, pero a ella se le apareció un ángel, quizá un serafín. Ahorita vamos a ver su crónica del acontecimiento, que con un dardo de amor divino, así lo define ella, es decir, una flecha, le horada el corazón, es decir, le traspasa el corazón. Ajá. Este relicario, que está, por cierto, es un anuncio a la comunidad. Este relicario está en la recámara de don Guillermo Tobar de Teresa. La tercera sede del Museo Sumaya es la casa de Guillermo Tobar de Teresa, que está expuesta y abierta al público en la colonia Roma, en la calle de Valladolid, a una cuadra de Las Cibeles. ¿Y quién fue Guillermo Tobar de Teresa? Bueno, Guillermo Tobar de Teresa fue cronista de la Ciudad de México, un gran historiador y un gran coleccionista. Pues él tiene en su recámara esta alcancía. Es una alcancía, es una cosa que tiene muchas cosas, ¿no? Porque es una alcancía que se usaba para pedir limosna en una iglesia. Pero también es un retrato de Santa Teresa y también es un relicario.
Si ustedes observan con atención, Santa Teresa tiene en el lado izquierdo del pecho el corazón expuesto. Ajá. Este es un corazón muy esquematizado, como el que conocemos todos, el que podemos mandar de emoji. Y les digo que es esquematizado porque no parece el órgano vital, sino que parece la representación que hacemos en San Valentín, ¿no? Del corazón. Bueno, ahí está una reliquia de Santa Teresa. Ahí están una parte, ya sea de su hábito o alguna parte de sus despojos mortales, como un huesito, etc. Normalmente, las reliquias se caracterizan por reliquias de primero, segundo y tercer grado. Las reliquias de primer grado son una parte del cuerpo del santo. Las de segundo grado son una pedazo de tela, o etcétera, que haya estado en contacto directo con el cuerpo del santo. Y las de tercer grado son reliquias de cosas que han estado en contacto con algo que ha estado en contacto con el santo. ¿Sí? Bueno. Ese mismo año, en 1560, con el afán de recuperar, ¿qué cosas quería recuperar? Ella ya estaba en la orden carmelita, que está dedicada a la Virgen del Carmen. Ajá. Pero para ella, la norma de la orden se había suavizado mucho. Y entonces ella aboga por la reforma de la orden carmelita. ¿Qué quiere recuperar? Quiere recuperar la austeridad, la pobreza y la clausura. Es decir, que las monjas no anden fuera del convento, que no traten con nadie fuera del convento, que sean monjas auténticamente de clausura. Ya hoy en día son raros los conventos que son de clausura. Casi todas las monjas pues andan de aquí para allá, desde luego viven en conventos, pero no son monjas de clausura. Ella abogaba porque sí, porque regresaran a los votos de pobreza, a una austeridad que, bueno, actualmente seguramente han escuchado esta frase de, ¡ay, austeridad franciscana!, ¿no? Claro, porque Francisco, 2 siglos antes, un siglo antes, San Francisco de Asís hizo lo propio con los franciscanos y puso la norma de una orden mendicante. ¿Qué quiere decir esto? La orden mendicante no solo vive de las limosnas que le da la gente y solo viven para hacer oración. Hay otras órdenes que no son mendicantes. Por ejemplo, los que se dedican a la educación, esos no son monjes, no son órdenes religiosas mendicantes, porque cobran por la educación que proveen y los servicios que proveen, y eso le ayuda a permanecer a la orden misma. Ajá. Hay otras órdenes que, o sea, seguramente ustedes les han ofrecido en la calle o en algún lugar galletitas y rompope y cosas así que hicieron las monjas. No son de órdenes mendicantes. ¿Ok? Porque las órdenes mendicantes se dedican a la oración exclusivamente. A la oración, a la prédica y a la evangelización. Vamos, no es exclusivamente a rezar. Sí tienen labores como los franciscanos de evangelización, pero no hacen, o sea, no cobran por estos servicios y tampoco hacen una labor, salvo que tenga que ver con salud, una labor que pudiera en algún momento redituarles una satisfacción propia. Ajá. Y entonces, cuando quiere que se recupere, la reforma carmelita que ella quiere recuperar, se les conoce popularmente como carmelitas descalzas.
porque empiezan a utilizar estas alpargatas como de cáñamo. Una de las cosas que le interesaba a Santa Teresa y bueno, a todas las órdenes mendicantes o descalzas es estos votos de pobreza, pero llevarlos un poco al extremo. En algún momento de mi vida trabajé en el Museo Nacional del Virreinato, que está en Tepoztlán, Estado de México. Y ahí hay un display, una exposición que se puede tocar porque no son hábitos originales, pero son reproducciones de un hábito de una monja concepcionista y de un hábito de una monja carmelita. Entonces, cuando tú tocas los hábitos, es decir, su vestimenta, te das cuenta que las monjas concepcionistas, sus hábitos estaban hechos de seda, de terciopelo, son ricos al tacto, o sea, sientes como te sientes arropado con este tipo de telas. Cuando tocas el hábito de una monja carmelita o de un fraile franciscano o de una clarisa franciscana, te vas a dar cuenta que la lana está cruda, es decir, que es como bueno, pues cuando la lana no está bien cardada, ustedes no sé si han tenido o han ocupado alguna vez una cobija de lana cruda, pica, y además utilizaban un áspero sayal con la intención de que les picara más. O sea, ellos no quieren la comodidad. Ahora imagínense que, digo, ahorita estamos en primavera y todos podemos usar huaraches, ¿no? Pero que las monjas carmelitas y los monjes carmelitas utilizaban huaraches siempre, en invierno, en la nieve, en todos lados. Por eso se les conoce como descalzas. Bien, ahora, esta obra de Gian Lorenzo Bernini, que está en una iglesia en Roma que se llama Santa María de la Victoria, que se llama El Éxtasis de Santa Teresa, seguramente la han visto. Esta es quizá la representación visual y en el arte más reconocida de la santa. Por supuesto que es el momento cumbre de la santa, que es la transverberación. Y vemos al ángel con el dardo dorado a punto de clavárselo en el pecho. Y vamos a ver cómo narra la propia santa este episodio de su vida. Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. ¿Qué quiere decir esto de cabe mí hacia? Es decir, que venía hacia mí por el lado izquierdo en forma corporal, es decir, que el ángel había adquirido la forma de un cuerpo, de un ser humano. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía que de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan. Ojo, cuando vemos un ángel encendido, un ángel en fuego, seguramente estamos hablando de un serafín. También otras representaciones habituales de los serafines es un ángel con 6 alas, con 3 de cada lado. A veces solo es un grupo de ojos con 6 alas, a veces es fuego con 6 alas, a veces es Cristo con 6 alas, o Cristo con alas, o un rostro angelical con 6 alas. Esos son como las representaciones habituales de los serafines. Pero en su visión mística, la santa está hablando de un ángel muy subido, es decir, muy alto en la escala angelical, que parece todos se abrazan, es decir, un ángel de fuego. Yo lo interpreto como que posiblemente se trata de un serafín, que pues me parece además muy consistente teológicamente porque, por ejemplo, ¿quién le inflige las heridas a San Francisco de Asís? Un serafín, un Cristo seráfico, es decir, un serafín que ha adoptado la forma de Cristo le inflige las heridas. En este caso, yo me imagino que también se trata de un serafín.
Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Ajá. Está inflamado. Cuando decimos, fíjense qué bonito es esta imagen. Yo, por ejemplo, tengo inflamada la garganta, ¿no? Está inflamado, está en flamas. Ahorita vamos a ver algunos sagrados corazones, pero la mayoría de los sagrados corazones de Jesús y de la Virgen están inflamados. ¿Y de qué significa el fuego? Significa el amor divino. Es un fuego purificador. Acuérdense que el fuego no nada más quema, purifica. Me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Abrazada, fíjense cómo está escrito con S. No está diciendo que esté abrazada con Z de los brazos, está hablando del fuego, abrazada por las brasas. Ajá. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se le quite, ni se contente el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo que dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hayan tomado lo criado. Bueno, así es como la santa explica su éxtasis místico. Aquí vemos a la santa arrobada, porque también podemos utilizar esta expresión en el éxtasis místico, arrobada del amor divino. Dicen que la experiencia mística es inefable. ¿Qué significa esta palabra inefable? Que no se puede comunicar. Es muy interesante porque tanto Santa Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz, ambos eligen la poesía como un vehículo de comunicación para expresar esto que vivieron, este éxtasis místico. Pero ambos reconocen que las palabras se quedan siempre cortas, porque comunicar ese estado unitivo del alma con Dios es incomunicable. Solo se puede lograr a través del arte, porque la poesía es arte. Lo que hace Bernini es arte. Todos ellos, desde los originales místicos hasta los representadores de los mismos, es decir, los artistas que los representaron después, están tratando de comunicar algo que es esencialmente incomunicable. Y esto lleva a los santos a hacer lo que la propia Santa Teresa denomina la grosera comparación. Es decir, que tienen que compararlo con cosas que pueden vivir los seres humanos. Y por eso Santa Teresa de Jesús también se ha convertido en un ícono del erotismo, porque su expresión de este momento en el que el alma se une con su creador, no lo puede hacer más que a partir de cómo se siente corporalmente este éxtasis místico, y eso redunda en muchísimo vocabulario que tiene que ver con la cuestión erótica, y entonces destapa toda una serie de interpretaciones de su vida y obra a partir también del erotismo. El rostro de Santa Teresa en la escultura de Bernini ha sido reproducido en múltiples ocasiones, no nada más por otros artistas posteriores a Bernini, sino también en portadas de libros, etc. Por ejemplo, uno de los libros más importantes
de erotismo, el de Batal, tiene en la portada a Santa Teresa de Jesús. Los dejo un momento con esta imagen. Voy a ir por un Kleenex y aquí tengo uno. Bueno, los dejo que lean con atención el texto y pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, observen estas dos esculturas y reflexionen un momento. Ay, ¿cómo me puedo callar un segundo? Bueno, reflexionen un momento sobre qué diferencias se encuentran en ellas. Permítanme un momentito, por favor. Ustedes disculpen, pero el cambio de estación me trae finta. Ok, ya regresé y ya no estoy. Perfecto. La vida de Miguel Ángel, de Michelangelo Buonarroti, que está en Florencia, en Italia, es quizá la máxima representación del Renacimiento en términos escultóricos. Y vemos en el otro extremo a Santa Teresa en éxtasis de Gian Lorenzo Bernini, que es el epítome del barroco. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta diferencia. Gian Lorenzo Bernini es del siglo XVII, como prácticamente todo el barroco, porque recuerden que el barroco es en buena medida la reacción desde el arte a la reforma protestante. Ajá. Y está pues acogida por la contrarreforma, que es como se llama a el movimiento católico, que se oponía a los cambios pues, que tenía la reforma. Ajá. Y pues el barroco es todo desmesura, es pasión, es esta forma de comunicación exacerbada, mientras que en el Renacimiento, que es un siglo antes que el barroco, claro, entre el barroco, para que el Renacimiento se convierta en barroco, hay un intermedio que es el manierismo, ojo, ¿eh? Pero lo que quiero que observen es la mesura que tiene Michelangelo, ¿no? Y cómo se refleja en la adoración de los renacentistas por el cuerpo humano y también se llama humanismo, por el humanismo, en esta escultura, mientras que el barroco es desbordado. Aquí ya no es, o sea, en Santa Teresa ni siquiera vemos tanto el cuerpo como estos pliegues que son exquisitos y que además evocan mucho la pintura manierista, pero lo que vemos es una expresión de profunda pasión en ella y en este ángel que le sonríe. Bueno, aquí tenemos unos close-ups, tanto del dardo, que debe ser dorado, y del rostro de Santa Teresa. Ahora, en Museo Sumaya tenemos esta pintura de Tamara de Lempicka, una gran pintora de origen polaco, pero vivió muchos años en México, que es como la maestra del Art Deco, ¿no? Y pues intrigada por estos pliegues, vemos cómo los retoma en esta obra que tiene unos brillos excepcionales, que parece que casi estuviera hecha con aerógrafo, pero no está hecho con aerógrafo, está hecha con óleo, y vemos cómo recupera el rostro de Santa Teresa, pero con un estilo deco. El estilo deco del Art Deco, que tiene que ver como con el estilo del Great Gatsby, como de los años 20, 30, pues es el que retoma aquí. Y bueno, vamos a dejar que Santa Teresa nos hable tantito porque pues sus palabras son maravillosas. Aquí hay otro fragmento de un poema de Santa Teresa y que es un poema, por supuesto, de entrega absoluta. Vuestra soy,
para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis. Vuestra, pues me redimisteis. Vuestra, pues que me sufristeis. Vuestra, pues que me llamasteis. Vuestra, porque me esperasteis. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Fíjense cómo el uso de la segunda persona, en este caso, sí lleva la S, pero estamos hablando de un arcaísmo, es un vocabulario propio del siglo XVI. Ajá. Ay, esta es una obra que me encanta. Esta es otra obra de Museo Soumaya y es desde luego una transverberación y pongámosle un poco de atención. Esta es una representación muy atípica de la transverberación. ¿Por qué? Porque no es un ángel el que está traspasando a Santa Teresa con su flecha, ni la está apuntando directamente, sino que es el propio Cristo quien está haciendo esta tarea. Ajá. Y si ya en el caso anterior y en muchas de las representaciones de la transverberación vamos a encontrar que la imagen del ángel evoca a un ser mitológico de la tradición grecolatina clarísimamente, que es Cupido. Ajá. Si ya lo vamos a estar viendo y vamos a estar pensando, claro, este angelillo que la traspasa con una flecha, pues se parece mucho a Eros o Cupido, y además pues le está traspasando con un dardo de amor en el corazón, etc. Pero este caso es muy particular porque no es ni un serafín, ni un ángel. El ángel la detiene para que no se caiga, es como la está poniendo ahí para que el niño pueda herirla con su amor. Entonces, en este caso, Cristo está haciendo las veces tanto de Cupido, de su propio amor con Santa Teresa. Por eso les decía que en el barroco muchas veces, muchas veces a Santa Teresa se le ha representado como una joven con características sensuales, como lo que vimos de Tamara Lempicka y Gian Lorenzo Bernini, pues porque es una unión amorosa entre Cristo y esta doncella. Ajá. Bueno, en este caso, el niño pues le va a asestar, a asaetar con este dardo de amor y lo acompañan sus padres. La Virgen que sostiene el siguiente dardo, como dando su aprobación ante este hecho y además infiriendo que el amor de Cristo también es el amor a su madre, a la Virgen. Y vemos un San José joven que está inclusive ayudando a posicionar el arco. Y esto es muy interesante porque Santa Teresa era devota de San José. Su santo protector era San José. Su convento más importante fue el de San José. Entonces, la presencia de San José aquí siempre nos va a, bueno, la presencia de San José cercano a Santa Teresa, bueno, siempre remite también a esa devoción que ella le tenía, ¿no? Entonces, aquí es casi como si toda la Sagrada Familia confabulara en este amor hacia y de parte de Santa Teresa, y al mismo tiempo, bueno, pues José es quien está dirigiendo el dardo, ¿no? El arco. Y allá atrás vemos un castillito. Esto tiene que ver con las obras ya de un carácter más teológico de Santa Teresa, que se llama Las Moradas o el Castillo Celestial, en donde ella habla de todos los pasos que una persona tiene que seguir para alcanzar no nada más el éxtasis místico,
sino llegar al cielo, pues, al estado de unión con el Creador, ¿no? Bueno, finalmente, algunos de los conventos que reformó entre 1567 y 1582 que murió, Teresa reformó estos conjuntos conventuales, ¿no? Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria y Burgos. Por eso le decían la monja andariega, porque andaba de convento a un convento reformándolos. Pero tampoco crean que su tarea le fue muy fácil. Perfecto. Aquí tenemos lo que yo les decía, unos sagrados corazones inflamadísimos, ¿no? Aquí vemos lo que les comentaba justamente del amor divino y de la iconografía de los sagrados corazones que siempre tienen este halo de fuego. Esta alegoría del Sagrado Corazón, que también es parte de la colección del Museo Soumaya, me encanta porque tiene muchos corazones, no nada más el de Cristo o la Virgen. Los podemos ir identificando uno a uno. Desde luego, el corazón central es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué sabemos que es el Sagrado Corazón de Jesús? Porque vamos a ver estas características iconográficas que le son representativas. Está la corona de espinas en torno al corazón, hay una cruz encima y la llaga del costado de Cristo, en este caso, le traspasa el corazón y sangra. Si uno se aleja un poco, también pareciera un párpado cerrado que llora. Ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Ojo, cuando hay alegorías del Sagrado Corazón, normalmente lo que vamos a ver es que los Sagrados Corazones no son corazones como esquemáticos, sino el órgano. Está rodeado de querubines. Los querubines son en la escala angélica, están abajo de los serafines, pero están arriba de los ángeles y los arcángeles, son más cercanos. Y se representan con solo la carita del niño con alitas. La parte superior, vamos a ver el corazón de María, traspasado por una daga. Pueden ser, para la representación del Sagrado Corazón de María, pueden ser 1 o 7 dagas, porque son 7 sus dolores. Y la vemos también coronada por rosas. Los Sagrados Corazones de María van coronados con rosas. ¿Qué otros santos están representados aquí? Bueno, está San José, que por cierto es patrono de la Nueva España. ¿Por qué? Pues porque es el padre adoptivo de Cristo y España fue, con todas las comillas que ello implique, la madre adoptiva del territorio que se conoció como Nueva España y que hoy se conoce como México. Es San Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, San Cayetano, San Lorenzo, y aquí con su flechita, como nosotros hacíamos en la secundaria, en nuestros corazones de Juan y Susana, por siempre, corazón y flechita, que es normalmente la flecha de Cupido, pero bueno, en este caso es evidentemente la flecha del amor divino, pues está justamente ahí atravesando el corazón de Santa Teresa. Ahora, los de abajo son los donantes, es decir, quienes mandaron a hacer el cuadro. Uno de ellos tiene un hábito franciscano y el otro tiene un hábito carmelita. Voy a empezar a apurarme porque ya estoy viendo que se nos va a ir el tiempo y yo estoy aquí platicándoles demasiado. Bueno, Cristóbal de Villalpando es uno de los mayores representantes del barroco exuberante en Nueva España, es decir, aquí, siglo XVII.
el barroco en Nueva España siempre tuvo un carácter muy religioso. Y vemos a Santa Teresa ante la Santísima Trinidad y con un coro angelical. Hay estos claroscuros típicos del barroco, unas telas de unos colores muy llamativos. Y bueno, aquí la frase que les pongo aquí de Fray Diego de Yepes es, es el biógrafo de Santa Teresa, quien escribió que en uno de sus éxtasis místicos, la santa conoció a la Santísima Trinidad completa, es decir, que vio la representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tal y como lo recupera en esta versión el óleo de Villalpando. Esta es la Virgen del Carmen, se las pongo para que la conozcan, porque este es la advocación mariana a la que estaban dedicadas todos los conventos que Santa Teresa reformó. Y nuevamente voy a dejar hablar un poquito a Santa Teresa para que nos sintamos imbuidos con esta mística. Y dice, alma, buscarte hace en mí, y a mí buscarme hace en ti. De tal suerte pudo amor alma en mí te retractar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada, si te perdieres, mi amada alma, buscarte has en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada, y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. Me encanta este poema porque pues habla de las virtudes del artista. Claro, en este caso el artista es de origen divino y como no va a tener virtudes, ¿no? Pero estamos hablando de la belleza del alma y de esta un poco dualidad de uno y el alma, como si el alma se pudiera desprender del cuerpo, pero también regresar a él y encontrar esta unión. Fíjense qué lindo es esto de alma, buscarte hace en mí, o sea, búscate a ti misma en mí y a mí, búscame en ti. Y bueno, José de Páez, que también pintó varias escenas con Santa Teresa y de la Virgen del Carmen, por supuesto, bueno, pues ya estamos hablando de un barroco más diluido y tendiente hacia el neoclásico. Vamos a encontrar estos rostros mucho más dulcificados que en el caso de Villalpando. Son rostros que invitan a la ternura, que evocan también el barroco sevillano, sobre todo el de Murillo. Y bueno, vemos a la Virgen del Carmen coronada y también a Cristo coronado. La túnica que lleva Cristo está encarnada, es decir, es roja, en una prefiguración de la pasión, es decir, el niño sabe que va a morir en la cruz y entonces cuando vemos al niño vestido de rojo es porque hay una presencia de la pasión aún desde la infancia. Lleva el orbe o el mundo en las manos porque es el rey del mundo y la posición de la mano de Cristo es la de una bendición. A veces cuando vemos estos niños con la Virgen en esta posición, estamos hablando también del niño doctor o el niño filósofo porque está en una ocasión como dando prédica y también está pues dando una bendición aún siendo el niño, pero pues es el niño pero es Dios. Y bueno, la Virgen no nada más está coronada como reina del cielo, sino que también tiene 12 estrellas. Esta es una advocación que tiene que ver con el Apocalipsis y la visión de San Juan. Cuando la Virgen tiene 12 estrellas o está coronada por estrellas, es una advocación que tiene que ver con el Apocalipsis, con la visión de la Virgen del Apocalipsis. Y, por ejemplo, en Nuestra Señora de Guadalupe, el manto que lleva
Nuestra Señora de Guadalupe es una virgen apocalíptica. El manto que lleva está pues, lleno de estrellas. Son estas mismas estrellas que coronan aquí a la Virgen del Carmen. Bueno, esta obra que está en la colección de Museo Sumaya y que es hermosísima, pues es precisamente la Virgen del Carmen, es del mismo pintor. Entonces la Virgen del Carmen tiene prácticamente la misma iconografía que la anterior, o sea, coronada, las coronas de las dos estrellas, el niño encarnado, el orbe, etcétera. Pero en este caso están San José y Santa Teresa de Jesús. Sí, José de Páez es un pintor novohispano, es decir, es de nuestras tierras. Observen, por favor, el detalle del brocado del manto de la Virgen. Es hermosísimo. Y con este marco, pues, o sea, de verdad que lo hace estar gloriosa. ¿Qué es lo que llevan la Virgen y el niño en las manos? Los escapularios. Ustedes han escuchado hablar de los escapularios. Son estos objetos devocionales que tienen una especie de etiqueta al frente y otra atrás, que las personas devotas a la Virgen del Carmen usan como forma de protección. Desde luego, Santa Teresa, siendo una monja carmelita, pues está recibiendo la protección del Santo Carmelo, es decir, los escapularios. Y también la Virgen se lo está dando a José, porque pues está este vínculo del que ya les hablé, de la devoción de Santa Teresa hacia San José y de cómo el convento que fundó lo fundó en honor de San José. Y al final del día, además, en la Nueva España, San José es muy importante porque es patrono de la Nueva España. Y es interesante porque además en el terreno novohispano, normalmente a San José se le representa, como lo vemos aquí, como un hombre joven, en contraposición con muchas obras, sobre todo medievales y renacentistas europeas, en donde lo vemos como un viejo. Era como creo que del interés del barroco representar un San José que fuera más vital, porque estamos hablando de un padre adoptivo que está conquistando espiritualmente una nueva nación, ¿no? Y las versiones europeas anteriores generalmente ponen a San José como un anciano para reforzar la idea de la virginidad de María, para que no haya duda de que María estaba consagrada al Señor Dios, a Dios Padre, y no a un hombre como era San José, ¿no? Bueno, la reforma carmelitana de la orden se concretó finalmente, o sea, la reforma completa en 1562, con la fundación justamente del convento de San José. Pero, perdón, la reacción de los miembros de la antigua observancia carmelita, es decir, la antigua orden carmelita, llegó a su punto culminante en 1575, es decir, había oposición. No, o sea, no crean que Santa Teresa llegaba a los conventos carmelitas y les decía, convénzase, dejen el mundanal ruido, apártense de todo, dedíquense a la oración, hagan votos de pobreza, vivan austeramente, hagan ayuno. No, pues hay mucha gente que no le convenía eso, aunque no estaba de acuerdo. Entonces, en 1575 denunciaron a los descalzos ante la Inquisición, se abrió un proceso, se vigiló a todas las personas vinculadas con la orden carmelita, incluida la propia Santa y San Juan de la Cruz, etcétera, que tuvieran éxtasis místicos, pues además se estudió y se trató de constatar que no fuera a ser un caso más bien de posesión demónica. Ojo, es muy común que en los siglos, no sé, XV, XVI, XVII,
haya procesos inquisitoriales en contra de los santos que vivían arrebatos místicos. Porque un arrebato místico, estigmas y esas cosas, pues no se los va a tomar la iglesia como cosa sencilla, ¿no? Entonces la sospecha casi siempre caía del otro lado, como que había habido una cuestión demónica detrás de esto. Y bueno, pues tras este breve lapso en donde la Inquisición estuvo investigando la orden, en 1580 el Vaticano ordena que se separen finalmente las dos órdenes, que ya no sea una única orden carmelita, sino que hay dos órdenes carmelitas, los carmelitas calzados y los carmelitas descalzos, ¿ok? Bien. Aquí tenemos otro verso de Santa Teresa, que se regocija, y lo pongo aquí justamente porque hay un Sagrado Corazón de Jesús ahí en el centro de esta medalla, posiblemente también un relicario, no, es solo una medalla. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Fíjense cómo Santa Teresa siempre va a hablar del corazón enamorado de Cristo y cómo renuncia a todo. O sea, por él renuncia a todo lo criado, es decir, a todo nuestro entorno, a todo el mundanal ruido, para usar las palabras de Fray Luis de León, a todos los placeres, a todo lo que nos cause contento, porque el único y verdadero contento está en la gloria de Dios. Y aún de sí mismo vive descuidado. Muchas veces los carmelitas han sido también vistos pues como descuidados de su apariencia, no nada más de su apariencia personal, a veces hasta de su higiene, porque pues se descuidan en favor de la oración. A veces no comen, a veces, o sea, su salud y su higiene puede verse comprometida en la profesión de su fe. Nuevamente, ¿qué personajes tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a Santa Teresa y San José, otra vez unidos en esta devoción, y está la Santísima Trinidad. En este caso no vemos a Cristo, pero vemos el Sagrado Corazón de Jesús, y con eso sabemos que Cristo está presente. O sea, no es necesario ver a Cristo o tener a la cruz. La representación del Sagrado Corazón de Jesús hace las veces iconográficamente de Cristo. Está la paloma y está pues Dios Padre. Abajo está el Cordero de Dios, o sea, también esta otra representación de Cristo como Cordero de Dios. Bueno, este es un escudo de monja. Recuerden que las monjas concepcionistas y jerónimas, como Sor Juana, por ejemplo, portaban un medallón en el pecho, y estas órdenes religiosas tenían mucho dinero. Entonces, en realidad eran artículos de fe muy caros, porque pues, o sea, originalmente eran hechos con joyas y concha nácar, etcétera, pero entonces entran las reformas, no nada más la carmelita, sino otras reformas religiosas, y que abogan más por la austeridad, y entonces dicen, no, ya nada más se puede utilizar lámina, y ya no se pueden utilizar piedras y cosas preciosas. Pues ok, entonces mandaban a grandes artistas de la Nueva España, como Miguel Cabrera, que es quizá el pintor más importante del tránsito del barroco al neoclásico, a pintar los medallones que iban a portar las monjas. Estos medallones los portaban sobre todo en ocasiones especiales. Para el día a día tenían otros, pues, de factura menor, ¿no? Bueno, ¿quiénes están aquí? Está la Inmaculada Concepción, rodeada por los santos Gertrudis, José con el Niño, Juan de Dios y Teresa de Jesús, bajo la protección de la Santísima Trinidad. ¿Por qué hay tantos santos en
en este escudo de monja, bueno, porque la monja que lo portó, que lo mandó a hacer, seguramente se acogía a la protección de todos estos santos. ¿Cuáles son las obras religiosas de Santa Teresa? Bueno, pues escribió la vida, del que leímos un fragmento, que lo escribió entre 62 y 65, que abarca desde su infancia hasta la fundación del primer convento reformado en San José de Ávila, y como cuenta cómo disfrutaba leer las hagiografías, vidas de santos y novelas de caballería. Las relaciones espirituales o el libro de las fundaciones, que empezó en 73, pero fue publicado hasta de forma póstuma, es decir, en 1610. Recuerdan que ella muere en 1582. Cerca de 500 cartas, muchas de ellas dirigidas a su colega, a la versión masculina de la Reforma Carmelita, que es San Juan de la Cruz. Las relaciones espirituales, ya lo puse, se me repitió esto, perdón. Y Camino de Perfección, escrito entre 1564 y 62 y 64, que fue publicado igual prácticamente más de un siglo después, y Las Moradas o el Castillo Interior, que es este libro del que les comentaba, que habla de cómo hacer ejercicios espirituales para alcanzar la unidad del alma con Dios. Bueno, finalmente, Santa Teresa de Ávila muere el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Sus restos incorruptos fueron disputados entre Ávila y dicha ciudad en varias ocasiones. Dicen que el corazón de Santa Teresa tiene un agujero en el centro. Y bueno, finalmente en 1970 se convirtió en la primera mujer nombrada doctora de la Iglesia bajo el pontificado de Pablo VI. Las otras 3 doctoras de la Iglesia son Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina, Santa Teresa de Lisieux o del Niño Jesús. Ojo, hay que siempre distinguir entre Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita y Santa Teresa de Jesús. Y bueno, pues este es nuestro amigo Juan de la Cruz. Nada más algunos datos para terminar de cerrar con estas ideas de la Reforma Carmelita. En 1568 se erigió en Duruelo el primer convento reformado masculino, gracias a la colaboración de Juan de la Cruz y del padre Antonio de Heredia. Teresa redactó las constituciones, es decir, la ley que los rige, que serían aprobadas en 1565 por Pío IV, es decir, que les da el beneplácito de ser la orden. ¿Cuáles eran algunas de las consignas de la orden carmelita reformada, ahora los carmelitas descalzos? Vida de oración en la celda, ayuno, abstinencia de carne, renuncia de rentas y propiedades comunales o particulares y la práctica del silencio. A Santa Teresa se le celebra el 15 de octubre, es patrona de los carmelitas, por supuesto, de España, del Arzobispado de México, de los escritores católicos, de los abogados, de los ajedrecistas y de los gastrónomos. Y se le invoca en contra de las crisis espirituales. Así que ya lo saben, si tienen una crisis espiritual, recurran a Santa Teresa de Jesús. Esta es una bellísima obra de José de Alcíbar. Es Sor María Manuela Margarita, que es una monja carmelita. Este es el retrato póstumo de Sor María Teresa de la Santísima Trinidad, una monja guatemalteca, mística, carmelita, que además recibió los estigmas y que, no ha sido, no es santa, pero está beatificada. Y bueno, pues los voy a dejar con uno de los grandes poemas de Santa Teresa, que habla justamente de esta entrega al Divino Creador y del momento en el que es herida por el ángel y el dardo de amor divino. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado para mí, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado.
Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi amor quedó hecho, y mi alma quedó hecha una con su Creador. ¿Ven? El concepto de la unicidad, del matrimonio. Ya yo no quiero otro amar, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Bueno, pues muchas gracias. Aquí hay otro escudo de monja. Pues nos quedan unos minutitos. Yo sé que empezamos un poquito tarde, pero si tienen alguna pregunta. De las inquietudes de los participantes, nos pregunta Serrano, ¿por qué todos los corazones tienen figuras de llamas? Precisamente porque están inflamados. O sea, inflamado quiere decir que están rodeados de flamas, y el amor divino se representa a partir de esta llama, que además es purificadora. Entonces, todos los sagrados corazones están insuflados de amor divino, y, ay Dios, es que es San Agustín, perdón, en la Ciudad de Dios, el primer santo que tuvo la visión del corazón de Cristo en llamas. Hay mucha información sobre Sagrados Corazones en la revista del Museo Sumaya, que es de descarga gratuita en nuestra página web de febrero del 2019. Ahí están prácticamente todos los datos que quieran saber sobre los Sagrados Corazones, que es un universo fabuloso. Muchas gracias, maestra. De hecho, también invitar a los participantes, si quieren, pues, una conferencia sobre ello, saber más, lo pueden, por favor, escribir en la evaluación, pues siempre leemos sus comentarios y las opiniones para pasarlas justamente al museo. Otro participante nos pone súper interesante. En paralelo estoy leyendo un poco para investigar y resulta que era de la época de San Juan de la Cruz, santo patrono de la escuela en que yo estudié en mi infancia. Mira, sí, efectivamente, pues sí, son las dos versiones de la Reforma Carmelita. Santa Teresa de Jesús para la orden femenina y San Juan de la Cruz para la orden masculina. La revista del museo la pueden descargar en Museo Soumaya, se escribe soumaya.org. Ahí hay una pestañita que dice revistas, están todos los números hasta el, no sé, 2000. ¿Cuándo empezamos con la revista? Como 2005. Pueden descargarlas todas. Les recomiendo que hagan su colección.